Si te hubieran dicho hace 3 años que renuncias a tu libertad has tenido que ejecutar en los últimos tiempos, hubieras dicho que es imposible o era imposible. El riesgo de perder la libertad es muy alto. Nuestro modelo es muy frágil y en momentos como los que se avecinan, en términos económicos, de dependencia, de subsidios, de soporte público a la iniciativa privada, aún más. Voy a hablarte de los descubrimientos que ha hecho un grupo de reporteros del New York Times sobre cómo China controla a más de 1.400 millones de ciudadanos. Te va a sorprender, no todo lo conoces. Luego te hablaré de los algoritmos que igual desconoces, pero que también te controlan ahora y aquí, a ti y a mí. Y finalmente te explicaré la relación entre crisis, inflación, Banco Central Europeo y dependencia social. Quédate hasta el final, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. Un grupo de reporteros del New York Times se pasaron más de un año revisando los documentos de licitación del gobierno de China y que revelan una hoja de ruta tecnológica del país para garantizar la longevidad de su gobierno autoritario. La ambición de China de recopilar una cantidad asombrosa de datos personales de los ciudadanos comunes es más amplia de lo que se sabía anteriormente. Los dispositivos de rastreo de teléfonos ahora están en todas partes. La policía está creando algunas de las bases de datos de ADN más grandes del mundo y las autoridades están aprovechando la tecnología de reconocimiento facial para recopilar huellas de voz del público en general. El equipo de investigaciones visuales del Times, junto a unos reporteros en Asia, pasaron más de un año analizando más de 100.000 documentos de licitación del propio gobierno chino. El gobierno chino pide a las empresas que presenten ofertas en los contratos para proporcionar tecnología de vigilancia e incluyen los requisitos del producto y el tamaño del presupuesto, y a veces describen detalladamente el pensamiento estratégico detrás de esas compras. Las leyes chinas estipulan que las agencias deben mantener registros de las ofertas y hacerlos públicos, pero en realidad los documentos están dispersos en páginas web difíciles de buscar que a menudo se eliminan rápidamente sin previo aviso. China File, una revista digital publicada por Asia Society, recopiló las ofertas y las compartió exclusivamente con el The New York Times. Este acceso sin precedentes permitió estudiar las capacidades de vigilancia en China. El objetivo del gobierno chino es claro: diseñar un sistema para maximizar lo que el Estado puede averiguar sobre la identidad, las actividades y las conexiones sociales de una persona, lo que, en última instancia, podría ayudar al gobierno a mantener su régimen autoritario. Y tras todo ese análisis, los periodistas, investigadores, expertos en ética y conocedores del uso tecnológico de vigilancia llegaron a 4 conclusiones tremendas que te voy a explicar. Resulta que la primera es que la policía china analiza los comportamientos humanos para garantizar que las cámaras de reconocimiento facial capturen la mayor cantidad de actividad posible. Esto es tremendo, pero fíjate, los analistas estiman que más de la mitad de los casi 1.000 millones de cámaras de vigilancia del mundo están en China, aunque es muy difícil medir cómo se usaban, o qué capturaban, o cuántos datos generaban, pero el análisis del Times encontró que la policía elegía ubicaciones estratégicamente para maximizar la cantidad de datos que podían recopilar sus cámaras de reconocimiento facial. En una serie de documentos de licitación pública en ese país, decía la policía que querían colocar las cámaras donde la gente va a satisfacer sus necesidades más comunes, como comer, viajar, ir de compras, entretenerse. La policía también quería instalar cámaras de reconocimiento facial dentro de espacios privados como edificios residenciales, salas de karaoke, hoteles. En un caso, la investigación encontró que la policía de la ciudad de Wuzhou, en la provincia suroriental de Fujian, querían instalar una cámara dentro del vestíbulo de una franquicia de una marca estadounidense de hoteles Days Inn. El gerente de la recepción del hotel le dijo a The Times que la cámara no tenía capacidades de reconocimiento facial y no estaba enviando vídeos a la red policial. Pero un documento muestra que la policía de Fuzhou exigió el acceso a esas cámaras dentro de otros hoteles, por ejemplo en el Sheraton. En un correo electrónico a The New York Times, Tricia Primrose, portavoz de la empresa matriz del hotel, Marriott International, dijo en el 2019 ya que el gobierno local le había solicitado imágenes de vigilancia y que la empresa se adhería a las regulaciones locales obligatoriamente, porque si no,
tendrían que cerrar. Esas cámaras también envían datos a un poderoso software analítico que puede determinar la raza, el género y si usas gafas o mascarillas o lo que sea. Todos estos datos se agregan y almacenan en servidores gubernamentales. Un documento de licitación en la provincia de Fujian da una idea del tamaño total que la policía estima en 2.500 millones de imágenes faciales almacenadas en un momento dado. En palabras de la propia policía, la estrategia para actuar en ese sistema de videovigilancia es la de controlar y gestionar a las personas. La segunda conclusión es que las autoridades están utilizando rastreadores de teléfonos para vincular la vida digital de las personas con sus movimientos físicos. Los dispositivos conocidos como rastreadores de Wi-Fi, de Wi-Fi y receptores IMSI pueden recopilar información de los teléfonos cercanos, lo que permite a la policía rastrear los movimientos de un objetivo concreto. Es una herramienta muy poderosa para conectar la huella digital de una persona, la identidad de la vida real de otra y el paradero físico en el que se encuentre. Los rastreadores de teléfonos a veces pueden aprovechar incluso las prácticas de seguridad débiles para extraer información privada. Esto nos suena, ¿no? En un documento de licitación de 2017, en Beijing, la policía escribió que querían que los rastreadores recopilaran los nombres de usuario de los propietarios de teléfonos en las populares aplicaciones de redes sociales chinas, que ya sabéis que ellos tienen las propias, las suyas, que imitan las que tenemos el resto del mundo. Pero bueno, en un caso, los documentos de licitación revelaron que la policía de un condado de Guangdong compró rastreadores de teléfonos con la esperanza de detectar una aplicación de diccionario de Uyghur a chino en los teléfonos. Esta información indicaría que lo más probable es que el teléfono perteneciera a alguien que forma parte de una minoría étnica uigur fuertemente vigilada y oprimida. The New York Times encontró una expansión dramática de esa tecnología por parte de las autoridades chinas en los últimos 7 años, y a partir de hoy, ahora mismo, las 31 provincias y regiones de China continental utilizan todos esos rastreadores de teléfonos. Tercera conclusión del estudio de The New York Times. El ADN, las muestras de escaneo del iris y las huellas de voz se recolectan de forma indiscriminada con personas que no tienen ninguna conexión con ningún delito o crimen. La policía china está comenzando a recopilar huellas de voz utilizando grabadoras de sonido conectadas a sus cámaras de reconocimiento facial. En la ciudad de Songshan, en el sureste del país, la policía escribió en un documento de licitación que querían dispositivos que fueran capaces de grabar el audio desde un radio de al menos 300 pies, ponía ahí, es decir, un montón de metros, alrededor de las cámaras, eso sí. Luego el software analizaría las impresiones de voz y las agregaría a una base de datos. La policía se jactaba de que cuando se combinaba con el análisis facial podía ayudar a identificar a los sospechosos pues mucho más rápido, y así pues tenían la excusa. En el santo nombre de rastrear a los delincuentes, que a menudo son definidos vagamente por las autoridades chinas y pueden incluir disidentes políticos, la policía china está comprando equipos para construir bases de datos de ADN y escaneo de iris a gran escala. La primera base de datos de iris de toda la región, allí, que tiene la capacidad de almacenar muestras de iris de hasta 30 millones de personas, se construyó alrededor de 2017. Se considera que fue en 2017 en la ciudad de Xinjiang, hogar de la minoría étnica uigur, por cierto. Los informes de noticias en línea, online, muestran que el mismo contratista ganó más tarde otros contratos gubernamentales para construir grandes bases de datos en todo el país, y la compañía no respondió a la solicitud de comentarios de The New York Times, aunque se lo pidieron. Yo os voy a poner el enlace al artículo de The New York Times con este estudio y es realmente preocupante. La policía china también está recolectando muestras de ADN de hombres, debido a que el cromosoma Y se transmite con pocas mutaciones. Cuando la policía tiene el perfil de ADN, los expertos creen que mientras muchos otros países usan este rasgo para ayudar en las investigaciones criminales, en China lo que destaca es un enfoque singular para recolectar tantas muestras como sea posible. Eso es también interesante. Ese estudio del New York Times rastrea el primer esfuerzo para construir grandes bases de datos de ADN masculino en la provincia de Henan en 2014, ya lo hicieron. Pero para 2022 los documentos de licitación analizados por The New York Times mostraron que al menos 25 de las 31 provincias y regiones ya habían construido esas bases de datos. Qué preocupante es que se creen bases de datos tan gigantescas sobre el ADN y los cromosomas de los seres humanos. Y la cuarta conclusión que llega a ese estudio
ese informe, esa investigación, es que el gobierno quiere conectar todos esos puntos de datos para crear perfiles completos para los ciudadanos y que sean accesibles en todo el gobierno. Las autoridades chinas son realistas sobre sus limitaciones tecnológicas, eso es cierto, porque según un documento de licitación del Ministerio de Seguridad Pública, la principal agencia policial de China creía que los sistemas de videovigilancia del país aún carecían de capacidades analíticas. Uno de los mayores problemas que identificaron fue que los datos no habían sido centralizados y los documentos de licitación revelaban que el gobierno busca activamente productos y servicios que mejoren esa consolidación de control, de conocimiento, de análisis de esos datos. The New York Times obtuvo una presentación interna del producto de Make-V, uno de los contratistas de vigilancia más grandes de China, y la presentación muestra un software que toma varios datos recopilados sobre una persona y muestra sus movimientos, su ropa, sus vehículos, su información de dispositivos móviles y sus conexiones sociales. En una declaración a The New York Times, Make-V dijo que que su mayor preocupación era hacer que las comunidades fueran más seguras y no monitorear a ningún grupo o individuo en particular. Pero la investigación de The New York Times encontró que este producto ya estaba siendo utilizado por la policía china y que creaba una especie de expediente personal que las autoridades podían generar a partir de cualquier persona y que podría ser accesible por los funcionarios de todo el país, dependieran del ministerio que dependieran. Eso es lo que pasa en China, un lugar donde sucedían cosas que nos parecían horribles antes de la pandemia por el recorte de libertades que suponían y que ahora encontramos la mar de normales. En materia económica también, China empezó virtualmente con una economía puramente planificada, fundamentada en las empresas estatales, pero ahora es una economía mixta en la que, sin duda, el mercado desempeña un papel muy importante en la distribución de recursos, pero donde el control del Partido Comunista es la clave. Pero si piensas que nosotros no estamos bajo una tendencia de usos algorítmicos que nos controlan o nos influyen, te equivocas. Mira, un algoritmo es mucho más que una inocente secuencia matemática. En función de quién y cómo lo desarrollen, ese algoritmo puede ser una cosa u otra realmente. Regular los algoritmos, la verdad, a nivel europeo, por parte de la Comisión Europea, es todo un reto. De hecho, ya presentaron en abril del año pasado un borrador de reglamento de inteligencia artificial. El gobierno propuso, por ejemplo, a España como escenario de un sandbox regulatorio que arrancará presumiblemente en breve, o por lo menos durante este año o el que viene, no lo sé. ¿Qué respeto me da todo esto? Un lugar de pruebas de cómo regular algoritmos que pueden decidir cosas. Regular aquí, a veces, equivale a controlar. Ahora mismo hay casi una decena de tipos de algoritmos públicos que ya nos afectan en nuestro día a día. Por ejemplo, el sistema Biogen, que sirve para detectar el riesgo de reincidencia de agresores en caso de violencia de género, funciona todos los días. Hay otro, el RIS-CANVI, es un sistema empleado por el sistema penitenciario en Cataluña desde hace ya por lo menos 13 años y que calcula la probabilidad con la que un preso que está en libertad va a volver o no a reincidir. Esto parece una peli, pero es verdad. El Tensor es un proyecto europeo cuyo propósito o por lo menos se planteaba, crear una plataforma para que las policías de todo el continente pudieran detectar lo antes posible actividades terroristas en la red. Me gustaría saber cómo funciona ese algoritmo. El Veripol, que puntúa el tono de voz y la forma de expresarse a cualquier persona que llama por teléfono a la policía y así pues calcula si esa llamada puede ser falsa o no. El ISSA, un chatbot de la Seguridad Social en España cuyo código no es público y que algunos expertos dudan de si no tiene sesgos a la hora de interactuar con diferentes personas debido a que es capaz de capturar valores lingüísticos y dialécticos. El Bosco, un modelo que regula el bono social para el pago de la factura de la luz. Interesante también que un algoritmo defina eso, ¿no? El Senda, que hace una búsqueda entre perfiles semejantes que buscan empleo y ofrecen recomendaciones formativas a quienes tienen una mejor trayectoria. También muy interesante que eso lo defina un algoritmo.
Recordad que los algoritmos los definimos nosotros, ¿eh? ¿Los conocías? Hay muchos más que no tienen que ver con la seguridad y sí con nuestra vida, como los que se usan en redes sociales, gestores de contenido u otros. Se duda que las cámaras que nos observan a diario no estén también acumulando contenido sobre quiénes somos. No se sabe si en alguna ocasión, cuando una aplicación de moda pide que subas tu foto para verte más guapo, más viejo o con algún filtro determinado, en realidad no estés participando en algún macroestudio de reconocimiento facial y análisis de lo que dice tu cara. Y ahora vienen tiempos en los que el control podría amplificarse. Cuando tengamos menos, dependeremos más. Eso suele ayudar a ejercer presión. Se nos dirá que saldremos de la crisis todos juntos. Te lo dirá quien manda y quien quiere mandar. Pero no saldremos de la crisis simplemente afirmándolo. Nosotros mismos debemos ser capaces de trabajar para cambiar nuestro futuro. Van a procurar trasladarnos la necesidad de depender de ellos, de sus sistemas, de su control. Es mejor control que inseguridad. En la pandemia fue general la opinión que para salvarnos era bueno estar controlados, y la gente salía a su balcón a gritar y denunciar a cualquiera que diera 2 vueltas más a la manzana con su perro. Y eso se ha quedado. Esa dependencia se ha quedado. Como se quedará la necesidad del subsidio. ¿Bajar el IVA es subsidio? ¿No darle herramientas a la gente para progresar es subsidio? Y el subsidio decapita la libertad. El subsidio no es necesario en una sociedad de vanguardia. La subvención estimula y tiene un objetivo, pero el subsidio es tóxico, adormece y acomoda, y sobre todo crea una masa social acrítica y dependiente. Eso es lo que buscan. Así es como se estimula una sociedad de valores en crisis, donde por lo tanto el miedo al fracaso tiene su sentido, puesto que el nivel de tolerancia hacia ese hecho es absolutamente cero. Si te dicen que papá Estado se encargará de todo, que tras todos tus problemas te darán lo justo para que aguantes, para que sobrevivas, para que consideres que son tu providencia, qué poco harás contra ellos. Se fabricarán ciudadanos narcotizados cuyo miedo al fracaso será supino. Unos ciudadanos que aceptarán miles de cámaras que los observen porque eso será lo normal y lo lógico, y encima será por nuestro bien. No lo permitáis. Seguimos.